¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿puede un creyente ser poseído por un demonio? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Otro domingo más. Otro domingo más. Yo estaba esperándolo, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes. Nos ponemos contentos. Ustedes no saben cómo esperamos cada domingo poder estar con ustedes en sus casas compartiendo el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Bueno, hoy día tenemos en el primer segmento una pregunta que muchos se hacen. ¿Puede un creyente nacido de nuevo, estar endemoniado? Buena pregunta. Buena pregunta, porque en algunos lugares, desde los púlpitos, se enseña que un creyente puede estar poseído por demonios. Entonces incluso uno ve videos con manifestaciones, sacando demonios. Y yo recuerdo que nosotros rentábamos un lugar donde nos congregábamos en Miami, donde yo estaba pastoreando. Y recuerdo que el pastor que nos subrentaba para la tarde, él decía que cuando iban llegando al estacionamiento, al parqueo, dicen allá, ¿verdad?, de la iglesia, que la gente vomitaba. Empezaba a vomitarse, o sea, por manifestaciones y cosas. Entonces, ¿puede realmente eso pasarle a un creyente verdadero? Yo creo que es importante destacar, nacido de nuevo. Exactamente, ese es el underline that. Sí, exactamente, subrayenlo bien claro, porque yo pienso que si yo le dijera a ustedes, o sea, yo les digo, después de la cruz, en la Biblia, no hay tan solo un exorcismo a un creyente. Exactamente. Si alguien pudiera probar, por ejemplo, bíblicamente, que la Biblia dice que muestra que, por ejemplo, el libro de los Hechos, entonces el hermano que había creído pero estaba atormentado, le sacaron un demonio, o el apóstol Pablo enseña cómo sacarle demonios a los creyentes, o el apóstol Pedro, o Juan, o Judas. O sea, no vemos tal cosa, no hay tal cosa como sacando el espíritu inmundo. Entonces, quizá alguien se podrá preguntar, pues sí, pero yo vi en mi iglesia, a mi esposo, a mi esposa, le sacaron un demonio. Entonces uno se tiene que hacer preguntas. O sea, si fue un creyente en realidad. Sí, claro, si es un creyente de verdad. Nacido de nuevo. O más que nada, si tiene respaldo en la Biblia, porque de pronto ponemos tantas cosas por sobre la Biblia, decimos, no tenemos una iglesia bíblica, creemos todo lo que la Biblia dice, solo la escritura y qué sé yo. Pero cuando se llega a confrontar con la Biblia, decimos, por ejemplo, ¿esto está en la Biblia? No, y si no está en la Biblia, ¿por qué lo crees? Pero mira, vamos a dar algunas evidencias que creo que no son tan necesarias a mi punto de vista. O sea, solamente yo te dije, ¿te acuerdas que te dije, mira, si empezamos el programa y decimos, no hay ninguna evidencia después de la cruz en la Biblia que a un creyente nació o no le hayan sacado un demonio, ya, para mí es suficiente. Le doy vuelta a la página. Sin embargo, vamos a dar algunas evidencias bíblicas. ¿Me ayudas, por favor, con la escritura? ¿Cómo no? Yo creo que, mira, la primera cosa, ¿por qué un creyente no puede estar poseído por un demonio? ¿Ok? Porque la Biblia dice que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y tenemos un pasaje bíblico, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué gran promesa, ser sellados. Sí. Bueno, pero en todo caso hay que explicar, porque alguien puede pensar que esto de ser sellado es como si te ponen un sellante para que no se escape el agua, como cuando lo hacen, por ejemplo, no sé, están haciendo una reparación, en tu casa, en el lavamano, lavaplato, como quieras decirle, y le ponen, ¿es cierto, verdad? Esa caulking le dicen en inglés, pero aquí le dicen... no es masilla, pero tiene un nombre, un sellante. Le ponen silicona. Le ponen silicona. Entonces, es como, no, esa no es la idea. Sino más bien, la idea es que en esos tiempos, cuando iban a enviar una carta de un lugar a otro, entonces le ponían un sello, lo cual marcaba que eso tenía la autoridad del que la estaba enviando, y también se aseguraba que ese sello permitía que llegara al lugar de destino. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo es la muestra de que somos propiedad de Dios. Tú me hiciste una pregunta muy importante, que es... ¿Cómo puede alguien saber si es nacido de nuevo? Claro, porque estamos entrando en esto de que un nacido de nuevo, un creyente nacido de nuevo. Bueno, por ejemplo, el apóstol Juan dice que todo aquel que conoce a Dios, ¿verdad?, ama. Entonces, una de las evidencias es que tiene este amor de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, un creyente nacido de nuevo le va a importar guardar los mandamientos de Dios. Exacto.
el Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu Espíritu. de que somos hijos de Dios. Alguien puede decir, bueno, pues yo creo que soy hijo de Dios, pero estamos hablando del fruto. Hay una vida regenerada. Exactamente. ¿Cierto? Una vida regenerada. Regenerada. No perfecta, pero regenerada. Sí le importa pecar. No le es indiferente pecar. Si quiere hacer la voluntad de Dios. Exacto. Si permanece en Él. Amén. ¿Verdad? Permanece en Él. Sí. Entonces, una evidencia, pues si estamos en Dios, permanecemos en Él. Si le hemos conocido, permanecemos en Él. Entonces, muy importante que, bueno, esa pregunta, porque de pronto estamos corriendo con el Claro, tema, y ¿cierto? hay personas que a lo mejor se hacen la pregunta, oye, ¿cómo puedo saber eso? Claro. Entonces, la primera evidencia de que un creyente no puede estar endemoniado porque ha sido sellado. ¿Y cuándo fue sellado? Fue el día que creyó. ¿Que creyó qué? El Evangelio, la palabra de La verdad. palabra. No cualquier cosa. O sea, un nacido nuevo escuchó el Evangelio, la palabra de verdad. Y en ese momento él fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Número 2. Jesús prometió, o sea, ¿por qué un creyente no puede estar poseído por un demonio? Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Juan 14:16 dice, Sí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. nota, dice que rogará al Padre, pero nota que dice que Jesús rogó, o sea, esto es una oración de Jesús al Padre. Rogó para que nos dieran otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Así que si Jesús oró al Padre y le rogó para que estuviera para siempre, entonces el Espíritu Santo va a estar con nosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre, ¿cierto? La tercera evidencia, hay una cosa importante, que el Espíritu Santo ahora no es como la Shekinah o la Shekinah. Que se iba. Claro, el antiguo pacto se iba y se iba fuera del campamento. No. O sea, ahora está con nosotros para Permanente. siempre. Y es una buena noticia. Por eso es tu Así mejor es, pacto. Tercera evidencia, un creyente ahora es uno con el Señor. Así es. 1 Corintios Dice, 6:17. Claro, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces ¿cómo un creyente va a estar endemoniado o puede tener la posibilidad de que un demonio se le meta adentro y lo controle cuando ahora el creyente y el Señor es uno solo? Es uno solo. Imposible. O sea, ya estamos mostrando evidencias bíblicas que creo que son bastante suficientes como para decir, no, verdad, eso de que vivo en una iglesia, que a la esposa del pastor o al diácono o al hermano le sacaron un demonio, pues no es bíblico. La Biblia primero. Pero creo que en este cuarto punto quizás podemos explicar algo bien interesante. Mira, un creyente no puede estar endemoniado porque no puede morar el Espíritu Santo y un demonio en la misma casa. Así es. ¿Cierto? Yes, exactamente. Mira, lee por favor 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Fíjate que el apóstol Pablo se lo hizo a los Corintios. Los Corintios estaban llenos de carnalidad, había pecado, había fornicación, ¿cierto? Incluso en la segunda carta, el capítulo 12, les vuelve a recordar que había muchos de ellos que no se habían arrepentido de la inmundicia y la fornicación. Y aunque esto está en la primera carta, también tenemos indicios de un joven que estaba en fornicación y qué sé yo, y estaba en incesto con su madrastra. Sin embargo, Pablo dice, usted ignora que ustedes son templo. Si por pecar se fuera el Espíritu Santo, entonces él hubiera tenido que escribirle y decirle, ¿no se acuerda que ustedes eran templo, pero por causa del pecado ya no lo son? Entonces eso nos da mucha seguridad. Nos da mucha seguridad. Y creo que a lo mejor esto de saber que el Espíritu Santo, nosotros somos su casa, nos da la idea de que ya estamos habitados. El Espíritu Santo no nos posee. Exacto. Mora en nuestros corazones. Amor en nuestros corazones. Hay un pasaje ahí, me parece que en Mateo capítulo 12, Sí. no lo tenemos los apuntes. 43, 44. Sí, 43, 44, porque tú sabes que aunque no lo tenemos los apuntes, esa pregunta que me hiciste hoy día, mientras yo te he pasado los apuntes, creo que puede representar lo que más de alguno puede estar pensando. Exacto. Mira, entonces Mateo capítulo 12, verso 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjate que le sigue llamando su casa. Exacto. De donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo primero que hay que recordar que este es un relato antes de la cruz. Pero hay varios detalles que son importantes a considerar. Quizá el primero que pudiéramos decir que el espíritu inmundo va y dice que es su casa. Segundo, que vuelve la halla vacía. Quiere decir que al lugar, la casa, ¿cierto?, de donde él salió, esa persona de donde salió no era una persona regenerada y ya habitada por el Espíritu de Dios.
Ahí no hay regeneración. No, ahí en no, esa- no, Sigue siendo la casa del Espíritu, del Espíritu. ¿cierto? Está vacía, no está llena. Entonces, dice que va y busca 7 que son, ¿verdad? Busca 7 7 peores. peores que él entra y el estado postre es peor. Ahora, fíjate que Jesús también aplica esto, dice, así también acontecerá esta mala generación. O sea, Jesús toma este pasaje y se lo aplica a su misma generación incrédula que no creyeron en él. Así que no podemos tomar ese texto y aplicárselo a la iglesia hoy día. Es decir, bueno, yo conozco un hermano y es verdad. Y cuánto miedo, ¿eh? Wow. ¿Cuánto miedo tienen creyentes que viven en miedo de que el diablo los ataque, que los posea, que los vuelva locos, que los haga hacer algo que ellos no quieren en contra de su voluntad, perder el juicio y qué sé yo, la razón y un montón de cosas más? Pero tú no puedes, eso que está escrito ahí no lo puedes aplicar simplemente porque antes de la cruz. Y porque, mira, nota una cosa importante. El Espíritu volvió, era su casa, volveré a mi casa, está vacía, está adornada, está vacía, que representa que muchas veces, ¿cuántas personas vemos en los mismos evangelios? 10 leprosos son sanados, solamente uno vuelve a agradecer. O sea, que alguien puede decir, no, Dios le hizo un milagro a tal persona y esta persona, por misericordia de Dios, sanó de tal enfermedad, o Dios le hizo un milagro y le hizo tal cosa física, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que esa persona tiene una vida regenerada. No es un creyente. No, no un creyente, simplemente Dios en su misericordia quiso actuar sanándolo. Y no podemos decir, mira, lo sanó, él es salvo. Porque si no, tenemos el ejemplo de los leprosos, que solamente uno volvió, ¿cierto? En gratitud. Tenemos el ejemplo de ¿verdad? Del Espíritu, que volvió y seguía haciendo su casa y no estaba llena de Dios. Así que eso apunta en la importancia de una vida regenerada. 5. Un creyente no puede estar poseído por un demonio porque tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu fueron comprados por el Señor. Así Un es. demonio no tiene derecho legal sobre nosotros. Qué lindo está eso. Mira qué lindo está ese pasaje. 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, glorificad. Obviamente que el contexto viene hablando de no pecar, ¿verdad? Y de la fornicación y todo eso. Pero hay un detalle importante, fuimos comprados, somos de Él. O sea, si el diablo quiere tocar a un creyente, imagínate, está tocando la propiedad de Dios. Exacto. El diablo ya no tiene más derecho legal sobre ti, sobre mí, porque fuimos comprados. Fuimos Exactamente. comprados por precio, ¿ok? Y ahora la casa está habitada por Está él. habitada, somos morada del Señor. Exacto. Número 6. Seguimos en esto de... Y si tú recién entraste, estamos tratando el tema, ¿puede un creyente estar endemoniado? Vamos a tocar 7 puntos y después vamos a entrar a otro tema que tiene que ver también con lo mismo. Pero ahora estamos en esto, en el número 6. Un creyente no puede estar endemoniado porque cuando un creyente peca... esto está polémico, esto está fuerte. Cuando un creyente... Porque alguien dice, bueno, pero ¿y si peca? Claro. ¿Cierto? Le abres la puerta al Le diablo. abriste la puerta al diablo. ¿En qué sentido le abriste la puerta al diablo? Bueno, le abres la puerta al diablo en el sentido de que permite, eso es importante, Sí. de que a través de las mismas obras de la carne seas destruido. Exactamente. Pero mira, cuando el creyente peca, puede llegar a ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, no para posesión. Así pasó en Corintios con la... Claro, en 1 Corintios 5:5, ¿cierto? Puede llegar a ser entregado a Satanás para destrucción si persiste. No estamos hablando de que se te fue o que pecamos, porque todos pecamos. Si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso. a él de mentiroso. Pero cuando persiste y cuando ya se cae en un grado riesgoso, ¿verdad? Para tu propia vida que estás pecando, para los que están alrededor tuyo, para el testimonio de la iglesia. Entonces tú puedes ser entregado a Satanás, yo puedo ser entregado a Satanás, está en la Biblia. Yo sé que puede sonar polémico y alguien dice, está predicando condenación. Ni siquiera esto no es una predicación, esto es una reflexión. Exacto. Pero es lo que estamos simplemente yendo a qué es lo que dice la Biblia. Exacto. ¿Ok? Entonces mira, cuando un creyente peca, ¿cierto? Y persiste en pecar, puede llegar a ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, no para posesión de ella. El espíritu del creyente jamás es tocado ni poseído. Es más, aunque la carne fuera entregada, ¿verdad?, para destrucción, aún así el espíritu sería salvo en el día del juicio. Y Exactamente. ahí eso dice en 1 Corintios 5:5 del joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Así es. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que ahí no estamos hablando de que perdió la salvación, ni mucho menos, imagínate, porque de repente se predica tanta inseguridad.
tanta inseguridad al creyente, que cuidado que te pierdes, cuidado con esto. O sea, hay un sobreénfasis de pronto en mensajes que en vez de producir seguridad dan miedo. Pero la disciplina es parte de ser hijo, es la bendición. Exactamente. De hecho, por ejemplo, y bueno, y otra cosa, hay que aclararlo, estamos hablando de casos extremos porque no vaya a pensar alguien que entonces cualquier cosa que hace va a ser entregado al diablo, ¿verdad? No. Pero estamos hablando de casos abusivos. Yo creo que tú y yo, sin nombrar, pero nosotros hemos visto personas que han sido entregadas, ¿cierto que sí? Sí. Tristemente. Entonces, bueno, hay dos cosas que yo veo dentro de esto de la disciplina. ¿Por qué el Señor nos disciplinaría tan estrictamente? Bueno, vimos el caso del joven de Corinto, fue entregado a Satanás. Número uno, para que participemos de su santidad. Mira, 1 Corintios 11:32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, somos juzgados y castigados, y ahí esto rompe, pero tira por el piso la doctrina esa del hiperamor, de que Claro. Dios, si Dios ama, nunca va a juzgarte, un Claro. creyente. No, y aunque es cierto que la ira de Dios cayó en la cruz, ¿verdad? Hay una ira escatológica, ¿verdad? Que está por venir. Exacto. Pero hay una ira en cuanto... Y esa es la diferencia, la gente no entiende No eso. entiende eso. Sin embargo, actualmente Dios sí juzga y Dios sí castiga A sus hijos. y lo hace para no condenarnos con el mundo. Claro, exactamente. El que es hijo, Él lo disciplina. Entonces, Lo disciplina. esto no es de condenación, todo lo contrario, cuando Dios te disciplina porque no quiere condenarte. si no disciplinara fuéramos bastardos, Exactamente. Y eso va al segundo punto, es cierto. Mira, no fuéramos hijos. Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este se refiere a Dios, obviamente. Entonces, Ya. nuestros padres como nos disciplinaban según su criterio y muchas veces a lo mejor fallaron, Claro, right. ¿cierto? Exactamente. Pero dice no, Dios lo hace nos disciplina para lo que es bueno, provechoso. ¿Y qué es lo que es provechoso? Para que participemos de su santidad. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, pues, hay casos donde no significa que Dios va a permitir que te controle un demonio, que te posea, pero sí lo que va a hacer es disciplinarte, ¿ok? Y eso es importante también. Aún así, a pesar de todo, Dios no permite que un demonio te toque, ¿cierto? Exacto. A no ser que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero sí Él te disciplina, Él mismo toma la actitud y dice, bueno, vamos a disciplinar a este creyente que está abusando de la gracia. Y último, porque un creyente no puede estar endemoniado. Número 7, el diablo ya no tiene más poder Sobre los creyentes. sobre nosotros los creyentes, no, y eso está en Colosenses 1:13, por favor léelo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A nosotros nos That's trasladaron. great news. Eso sí que son buenas noticias. Muy buena Nos noticia. sacaron de la potestad, del poder que las tinieblas y el diablo tenía sobre nosotros, los creyentes, y nos trasladaron a este reino de su amado Hijo, ¿verdad? Así Entonces, qué paz más tranquila. Yo no sé, o sea, si esto no te da paz y tranquilidad, ok, yo no sé qué te pudiera dar tranquilidad, o sea, no te preocupes el diablo. Por eso es que el diablo tiene un lugar en la Biblia y a veces hay que hablar del diablo, pero el diablo no es el tema de la Biblia. Entonces, en lugares donde se habla tanto del diablo que incluso la gente se sugestiona y la vida todo el diablo y le echan toda la culpa al diablo. Y aunque de pronto, ¿cierto? Hay esa lucha, no es guerra espiritual, pero esa lucha de Efesios 6, pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza. Pero mira, yo quise agregar algo a un punto más porque de pronto se confunden las fortalezas, destruyendo fortaleza, derribando toda altivez. Y de pronto se toma eso y se le aplica al diablo y dice, bueno, estás teniendo esa depresión, pero tú tienes que derribar esa fortaleza que el diablo está poniendo en tu mente o esa fortaleza, un espíritu que tú tienes dentro. Yo escuché sermones, una vez escuché un sermón decir que la fortaleza era un fuerte donde nadie puede entrar porque es un fuerte que no te... Y no puede salir. Y nadie puede salir. O sea, tú estás adentro y entonces estás atrapado. Entonces le aplicó que el diablo está adentro contigo, entonces no hay cómo rescatarte y hay que hacer un sinnúmero de pasos para sacarte porque el diablo te tiene adentro atrapado. Pero si somos, y vamos a ver este pasaje y abrimos nuestra mente a lo que la Biblia dice, vamos a comprender que el destruir fortaleza no tiene nada que ver con destruir demonios o espíritus voladores. Exacto. O sea, no, espíritus voladores, cuidado que anda el diablo, ¿cierto? Hay gente que anda mirando para todos lados, pues el diablo anda volando, espíritus voladores, para tener una lucha cuerpo a cuerpo. Quiero que lea, por favor, 2 Corintios, Okay. capítulo 10, verso
del 3 al 5 solamente. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok. Hay dos interpretaciones populares de este texto. Sí. La primera, que son fortalezas que son demonios, y la segunda, de que son fortalezas que están dentro de tu mente. ¿Ok? Right. O sea, que son, por ejemplo, quieres renovar tu mente, pues destruye esas fortalezas y esas cosas que se levantan. No es lo uno ni lo otro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo vamos a... mira, el contexto. Si le agregamos un verso arriba y le agregamos un verso abajo, vamos a entender el contexto ahí cercano, contexto claro, de lo que viene hablando. sí. Entonces, por favor, pongan atención, tomen sus Biblias. No estamos proyectando, nosotros no proyectamos porque esto no es una predicación, sino que reflexionamos, una reflexión bíblica que yo traigo y que mi esposa me ayuda con preguntas, pero toma tu Biblia y compara. Mira, yo estoy leyendo solamente la Reina Valera, pero ahora léelo del verso 2 y termina en el verso 6, un verso antes y un verso después. Ok. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos Para un momento, subrayen en su mente o su Biblia la palabra algunos. que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate que el contexto primero Pablo dice que algunos lo tienen a él, algunos Ya. lo tienen a él o a ellos, ¿verdad? El equipo de Pablo y a Pablo especialmente. ¿Y quiénes son algunos? Sí, entonces esos algunos vamos a estudiarlo ahora. Y después dice que están prontos a castigar toda desobediencia. O sea, y una cosa bien importante aclarar, porque vamos a ver el contexto donde varias veces aparece esta palabra algunos, que tiene que ver qué es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, por qué fue escrita. Pero es importante aclarar que no todo el tiempo cuando una palabra se repite en la Biblia quiere decir que tiene el mismo significado o que se está usando la misma palabra en griego. Eso es bien importante porque de pronto Exactamente. uno es temático, se predica temáticamente y dice, bueno, pues la palabra dice bondad y busca en todas las partes de la Biblia donde dice bondad, pero si busca en una concordancia griega te vas a dar cuenta que se usó la palabra bondad, pero no necesariamente era la palabra exacta de la traducción, ¿ok? Exactamente. Pero en este caso yo creo que el contexto amerita entender que la idea es la misma. Entonces el trasfondo de la carta, esta carta, la segunda carta de Corintios, es una de las cartas, según mi impresión, donde podemos ver el perfil más humano del apóstol Pablo. Del apóstol, Mira, sí. defiende su llamado apostólico. Él sabe que él no necesita garantías de nada ni de nadie, sino solamente de Dios. Defiende también su integridad, defiende su paternidad sobre los corintios, ¿ok? Porque hay gente infiltrada cuando él se fue, que empezaron a infiltrar no solamente falsas doctrinas, pero a desacreditar al apóstol Pablo. Eso es lo más terrible. Entonces, vamos hablando mal de él. Claro, hablando mal de él. Y aquí vamos a ver lo humano que es el apóstol Pablo, cómo él se presenta y lo íntegro que era. Por ejemplo, el primer pasaje, 2 Corintios 2, solamente 2 versos, 5 y 6, donde Pablo perdona a alguien que le había causado problema o le había ofendido. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Mira, tradicionalmente se interpretaba que a quien Pablo perdona es el muchacho de 1 Corintios 5, ¿cierto? Sí. Que fue entregado a Satanás, pero los comentarios más recientes, el de Beacon, comentario muy interesante, también el comentario de John MacArthur sobre este texto, dicen que alguien que pertenecía a un grupo de falsos maestros que estaban desacreditando a Pablo y esta persona se arrepiente. Estuvo triste de haber estado de este lado y el apóstol Pablo lo perdona. No lo nombra, dice alguno, me ha causado. Entonces algo personal con el apóstol Pablo, no es el otro incidente. Entonces ahí empezamos a ver pequeños destellos de que habían problemas en la iglesia de Corintios en la ausencia del apóstol Pablo. ¿Okay? Exactamente. Estos algunos, que no eran pocos, eran falsificadores del mensaje.
¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces ahí empezamos a ver otro detalle. El apóstol empieza con indirecta, directa, indirecta. Ya. ¿Cierto? Empieza, no somos como algunos, no somos como muchos, Sí. refiriéndose a estos algunos, que andan falsificando la palabra de Dios o el mensaje. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se lo dice a Corintios? ¿Por qué se lo dice a ellos? Porque había gente dentro Que estaba falsificando el mensaje, Ujú. ¿cierto? Exacto, ¿Cierto? Entonces eran falsos maestros. exacto. ¿Ok? Entonces vamos. Número 3. Estos algunos confiaban en las credenciales humanas. 2 Corintios capítulo 3, verso 1. Si comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Estos algunos, estos que están ahí, ¿verdad? Se dice que probablemente habían sido recomendados, tenían cartas probablemente de Jerusalén, no lo podemos afirmar, pero hay quienes dicen que sí. Entonces, de alguna manera, ahora como que al apóstol Pablo se le empieza a pedir carta de recomendación. Qué increíble. Y Incre- él fue el fundador de Claro, esa y él le dice, iglesia. oye, pero un momento, si las cartas mías son ustedes. Claro. ¿Qué carta? Y se usaba en ese tiempo, porque por ejemplo Apolos, ahí creo que Hechos 18, cuando Priscila y Aquila tienen un encuentro con él, entonces después él tiene la intención de ir a Acaya, a donde está Corintio, y entonces se le hace una carta de recomendación para que los hermanos lo recibieran en Acaya. Entonces era muy usual en esos tiempos carta de recomendación. Sin embargo, el apóstol Pablo como que también, después que él funda la iglesia, le están pidiendo, bueno, ¿y tu carta, tus credenciales? Claro, aparte de él fundar la iglesia, él pone el fundamento del evangelio de Jesucristo Y le están- y ahora le están pidiendo a él. Cartas de recomendación. Eso es lo gracioso. Entonces, pero ya estamos Wow. viendo que hay un conflicto en la iglesia en su ausencia. Bastante conflicto, Sí. yo diría. 4. Estos algunos, es probable que hayan levantado rumores de integridad del apóstol Pablo, que no era un hombre íntegro. Mira 2 Corintios 7:2. Dice, admitirnos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces el apóstol Pablo se defiende. A nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido. Entonces, ¿y por qué tiene que estar poniendo, por qué tiene que estárselos diciendo si los conoce? Por los rumores de que se estaba hablando de él, ¿verdad? Que él era una persona que, la verdad que era una persona que tenía malas intenciones, que no era un hombre íntegro. Sí. Qué tremendo con todo lo que tiene que estar lidiando el apóstol Pablo. 5. Estos algunos pueden haber cuestionado incluso las motivaciones del apóstol Pablo. Rumores de su motivación. ¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios capítulo 8, solamente 2 versos, el 20 y el 21. Wow, cómo sufrió el apóstol. Sí, no, sí. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ok, entonces, era una ofrenda abundante para los hermanos, ¿verdad? Que estaban, los hermanos pobres que estaban padeciendo. Sin embargo, el apóstol Pablo, incluso ahí mismo en el capítulo, dice que designaron a un hermano de confianza, se cree que era Lucas, pero era una ofrenda bien abundante. Entonces el apóstol Pablo se cuida. Incluso le dice a los corintios, oye, yo no, a usted no le he pedido, no les he hecho carga, no le he pedido dinero, he despojado a otras iglesias, y se lo repite una y otra vez. ¿Por qué se cuidaba tanto? Si era el fundador, él mismo le había dicho que, bueno, que el que predica el evangelio viva del evangelio, que no es gran cosa que se siembra lo espiritual, coseche lo material. ¿Y por qué se cuidaba tanto con ellos? Por los rumores que se hablaban de él. Qué triste, ¿verdad? Oh, es triste. Qué Súper triste todo lo que tenía que tener que, cómo se tiene que estar defendiendo el apóstol Pablo. Y que son los mismos creyentes Son los mismos creyentes. Y ellos que lo acusan. y que creen, ¿no? Eso es lo peor de todo. Que creen la difamación. Sí, Qué triste, exactamente. qué cosa, qué dolor más grande. Estos algunos son liderados por alguien que no es mencionado, que se encarga de hacer un tipo de bullying. Había como un tipo de bullying al apóstol Pablo. Y quiero decir, estamos hablando toda esta evidencia para que veamos cuál es el contexto de destruir fortalezas, porque estamos hablando hoy día, puede un creyente estar endemoniado y estamos ya en la parte casi final, 70% de esta conversación, pero está teniendo una dirección muy importante, ¿ok? Para que veamos un poquito, yo quiero que tú te pongas en tu mente, en tu corazón, y te imaginas al apóstol Pablo en esos tiempos, lo que él estaba enfrentando, y ahora resulta que aparece un tipo bullying. ¿Cómo lo sabemos? Mira, 2 Corintios capítulo 10, solamente lee 2 versos, el verso 10 y el verso 11. Okay. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona,
que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Dice aquí, tenga en cuenta tal persona, o sea, no la nombra, pero hay alguien que anda, ¿cierto? Revolviendo el gallinero, decía mi mamá. Claro. Dice mi mamá, revolviendo el gallinero. Pero mira lo que se decía de Pablo. Número uno, que Pablo no tenía carácter, que se escondía atrás del papel, que en el papel escribía duramente, pero en presencia no llegaba y no tenía el carácter, pero detrás del papel se escondía. Entonces era una difamación, porque él mismo le dice, cuando yo llegue soy el mismo. Soy el mismo, Soy el exactamente. mismo. Lo segundo es que hablaban de él, de su presencia corporal débil. Ok, detengámonos un poco. Yo leí un comentario donde este autor no cita la fuente, pero dice que alguien escribió en los primeros siglos de la historia un perfil físico del apóstol Pablo, lo describe como alguien que no era bien parecido. Se dice que tenía una nariz como de gancho, tenía algo Problemas de los a los ojos, como unos bultos en los ojos probablemente, que era... Acuérdate que él quedó ciego también. Claro, pero no sé si eso tendrá relación con la ceguera, pero sí que ha tenido como un problema a la vista, algo tenía una deformidad. También se dice que era pequeño de estatura y como tenía algo como deforme, no sé si los pies o algo, pero la verdad que estaba físicamente no era alguien presentable. No era atractivo. No era atractivo, entonces la presencia lo despreciaban como él lucía. Mira, después dice, y en la palabra menospreciable, o sea, ni siquiera sabe buena oratoria. Porque los griegos, ¿cuál era lo que se destacaba a los griegos? Les gustaba hablar con una voz así tipo estéreo, y hipnotizaban a la gente con sus palabrerías y sus cosas, ¿verdad? Toda esa cuestión. Teátrica. Claro, y entonces todos quedan cautivos. Pero el apóstol Pablo no tenía ese tipo de voz. Y más, nuevamente vuelvo a comentarios, no estuvimos ahí, no lo sabemos, pero se comenta que es muy probable que a lo mejor incluso haya tenido un timbre de voz poco atractivo. Eso, por favor, no lo estamos dando por un hecho, pero lo que se comenta. Entonces, imagínate, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y dice que él no quiso hablar con palabras de sabiduría, sino que presentó a Jesucristo, ya esté crucificado, para que la fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces, se le critica eso, imagínate todo el golpe fuerte. Se le critica que quizás tenga motivación equivocada, que no es íntegro. Se le critica que a lo mejor anda atrás del dinero, pone a alguien para que se haga cargo de la abundante ofrenda. Se le critica, ¿verdad?, que es fuerte en puro papel, pero en presencia no. Se le critica su presencia corporal, ¿verdad? Bullying, es un bullying. Que no sabe hablar como los demás. O sea, toda la gran oposición que él tuvo. Y ahí dice, como alguno dice el verso 11, esto tenga, según Corintios 10:11, esto tenga en cuenta tal persona. Entonces había alguien que estaba motivando todo esto. Habían muchos, pero había uno que lideraba esta cuestión en ausencia del apóstol Pablo. Era la cizaña. Sí, y tú sabes que a mí lo que me duele, y lo que pasa a veces, que triste a veces, pastores que fundan congregación y que sienten que a veces tienen que salir de viaje y encontrar que vuelven y han sido traicionados. Exactamente. Y no entienden, llegan a un ambiente extraño. O otros no salen de viaje, sino que están en mismo en la iglesia, pero detrás del escenario se está planeando algo en contra de su persona y se le desprestigia. Y hay gente que se han entregado sus vidas por levantar las congregaciones, han sacrificado sus matrimonios, han sacrificado sus trabajos, sus finanzas. ¿Cuánta gente nosotros tenemos contacto que nos dicen, mire, lo hemos dado todo, y la gente nos baja, hablan mal de nosotros, dicen nos calumnian? Nosotros, ¿cuánto hemos hecho eso? Entonces, si nosotros pensamos que eso duele, ¿cuánto más que te digan hasta cosas físicas de ti, que te cuestionen? Sobre todo si tú has sido el fundador y tú sabes que Dios te llamó. Exactamente. ¿Cierto? Que Dios te llamó. Entonces voy a dar la última evidencia de estos algunos que estaban metidos ahí en Corintios, en la ausencia de Pablo, cuando él ofrece un tercer viaje a verlo. Y es que estos algunos predicaban otro mensaje. 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces ellos eran tolerantes con la gente que predicaba otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. No eran capaces de tener ese acto de amor hacia el apóstol Pablo. Eran indiferentes. Eran capaces de soportar la obra de otros que eran falsos maestros,
pero eran indiferentes a las necesidades de todo tipo el apóstol Pablo. Y aunque olvídate del dinero, porque él dijo despoja a otra iglesia. Siempre va a haber alguien que va a querer apoyar financieramente la obra cuando haya muchos indiferentes. Así es. Sin embargo, si tú te pones a pensar aquí, ellos toleraban aquí un falso mensaje, un falso Jesús, un falso evangelio. Entonces, con eso en mente, ya vimos la segunda carta a Corintios, podemos entender qué quería decir el apóstol Pablo cuando habla de derribar fortalezas. Cuando termine la transmisión, vuelve a ver el video porque estamos hablando, ¿puede un creyente estar endemoniado? Estamos en la segunda parte de esta conversación donde simplemente estamos reflexionando por qué las fortalezas que hay que destruir no son demonios. ¿Ok? Exactamente. Ok, entonces, ahora con eso en mente, volvamos a la Biblia. Ya con esto ya estamos retomando. Segunda Corintios capítulo 10, verso de 2 al 6. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Momento. Entonces ahora ya los confronta. Dice, oye, no, voy para allá. Espero no tener que usar esa osadía resueltamente contra algunos. Que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Párate un momento. Entonces, esto algunos lo miraban como de una manera tan, ¿cómo decirlo? Lo veían simplemente, veían la humanidad de la persona y no veían a Dios detrás de la obra. ¿Ok? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, perfecto. Entonces aquí ya vimos, estas fortalezas no son demonios. Estas fortalezas son los argumentos, las maquinaciones de toda esta gente que se había levantado contra el apóstol Pablo, a quienes dicen, espero no tener que ir para allá y tratarlo como Claro. ellos, ¿cierto? Y tener que confrontarlo a estos algunos que nos miran, solamente ven la apariencia humana, nuestra débil apariencia humana, ¿cierto? Así es. No reconocen el llamado de Dios, por así decirlo, implícitamente, pero dice, pero vamos a derribar, las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar argumentos de estos algunos, altiveces de estos algunos, toda esta imaginación y todas estas cosas, todos estos rumores que se han levantado, que salen de una mente corrupta, caída, depravada. Y entonces después dice, y estando pronto a castigar toda su obediencia, ¿de quién? De estos algunos que se han levantado con todos estos argumentos en contra del apóstol Pablo. Entonces en esta reflexión vemos claramente que los pasajes apuntan a que no existe tal cosa como estas fortalezas y todas estas cosas son demonios, ni mucho menos, ni que un creyente está poseído y hay que arrancarle, sino que bíblicamente son los problemas que él tenía Exactamente. y que tú y yo tenemos. Claro, y nosotros como creyentes tenemos el deber, o sea, de Derribar todos esos argumentos. Esos argumentos que son las fortalezas que se levantan levanta contra la palabra de contra el Dios. conocimiento de Dios. Exactamente. ¿Ok? Lo otro bien interesante, que esto no tiene nada que ver como, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. De pronto uno mismo ha predicado, yo también lo prediqué, si tienes problemas de pensamientos que te atormentan, quiero decirte que la palabra dice que tú puedes derribar y tienes autoridad para derribar esos argumentos. No está hablando de autoderribar pensamientos tuyos. No está este pasaje no está hablando en ninguna parte de que tú tienes que derribar. Claro, ese no es el contexto de No, esto. no es una lucha mental. Exactamente. Aquí está hablando de argumentos de gente que se levantó. O sea, examina por favor cada uno de los pasajes. Empieza con estos algunos que los tienen como que andan en la carne. Y después, porque si fuera así, el verso 6, estando pronto a castigar toda su obediencia, tendría que ser entonces que si no eres capaz de someter tu mente, tendrías que castigarte. Imagínate. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido alguno, sino que esa es la verdad del Evangelio. Entonces, podemos entender algo muy importante. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos problemas de que pensamiento que no podemos controlar y un montón de cosas? Pues para eso tenemos la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor habla de renovarse en el espíritu de la mente, pero este pasaje no apunta a eso. Y además nosotros debemos entregar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y debemos presentar nuestras peticiones con toda acción y ruego al Señor y acción de gracia y súplica, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y hay que pensar lo bueno y el Dios de paz está con nosotros. Entonces hay muchos pasajes que sí apuntan a que Dios está en control
aún de nuestros pensamientos, y Él está santificándonos, y en ese proceso muchas veces nos muestra cosas que están en desorden en nuestra mente, pensamientos inadecuados y que tienen que ser puestos en línea con la palabra del Señor. Pero de ahí a tomar este pasaje de destrucción de fortaleza, es decir, que entonces tienes que pelear cuerpo a cuerpo con el diablo, no está en la Biblia, no está en el contexto. Decir que esas fortalezas son cosas que tú tienes en tu mente y hay que derribarlas, pues entonces si no las has derribado, te tienes que castigar. Adivina qué, está fuera de contexto. Exactamente. Pero ¿qué es lo que puedes hacer tú, sí? Bueno, pues prepárate la palabra del Señor y estás llamado a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y del verdadero evangelio. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Sin embargo, a lo mejor tú estás luchando y la lucha que estás teniendo es que le estás creyendo las mentiras a Satanás. Y te atormenta pensando, oh, quizás a lo mejor yo estoy endemoniado, a lo mejor tengo un demonio metido adentro. Al principio conversamos sobre evidencias de por qué un creyente no puede estar endemoniado. Pero si estás luchando y estás creyendo las mentiras del diablo, queremos tener un tiempo de oración. Siempre lo hacemos. Porque Dios no te ha llamado para que viva en esa incertidumbre, sino en paz. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cierto? La paz de Dios es importante que gobierne en nuestros corazones. Y si hay esperanza para ti, olvídate. A lo mejor has estado creyendo esa mentira por falsas doctrinas que escuchas desde el púlpito y lo único que estás atrapado. Creyendo eso y tienes miedo y no sabes lo que te pasa y eso cae dentro de otra categoría. La próxima semana vamos a estar compartiendo una reflexión sobre Jesús y la tormenta. Yo creo que te va a ayudar mucho. Ojalá que puedas estar con nosotros. Pero ahora yo creo que es tiempo de orar. Así es, amén. Oremos por dos cosas. Primero, para que el Señor ponga la paz que necesitan aquellos que están confundidos en la palabra y que estén creyendo que a lo mejor sí lo que tienen es producto de un demonio. ¿Okay? Pero yo confío que hay ojos que ya están siendo alumbrados. Amén. Por el Señor. Y lo segundo también, a que tenga la valentía de defender el Evangelio y derribar. Tú estás llamado a derribar. Eso es lo que hacen los predicadores de verdad. Un predicador que predica el verdadero Evangelio lo que está haciendo es derribando argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento del Señor. ¿Qué tal si oramos? Amén. Señor, te damos gracias en este momento por poder orar y acercarnos confiadamente a ti, Señor. Y oramos por todos esos amigos que están viendo hoy día este programa, aquellos que están luchando, Señor, con pensar que a lo mejor pueden tener un demonio, porque lo han visto en algunos lugares, en alguna iglesia, o lo han escuchado desde el púlpito. Y oramos, Señor, para que los ojos de Dios sean alumbrados y puedan tener la seguridad de que tú lo has comprado, la seguridad de que tú lo has sellado, la seguridad de que ellos son uno contigo. También oramos por aquellos que no te conocen y que a lo mejor por casualidad han entrado a un grupo, o a un lugar, o a YouTube, o a algún Facebook, y están viendo esto y no te conocen, pero sienten el llamado tuyo. Señor, oramos por todos aquellos que no te conocen, para que este día, Señor, puedan, Señor, ser obedientes a ese llamado y puedan reconocer que Jesús es el Señor, el Mesías, el Salvador, y que solo en Él hay redención de nuestros pecados. Y oramos por los creyentes, Padre amado, esos predicadores o hermanos que están, Señor, hambrientos de la verdad y que saben, dice, estoy aprendiendo tanto, ¿qué hago con esto? Bueno, oramos para que lo apliquen a sus vidas, pero también para que tengan el valor de defender el verdadero evangelio y que derriben todos esos argumentos que se levantan. Sí, Señor. Que derriben todos esos argumentos que se levantan contra tu conocimiento, todas esas imaginaciones y esas fantasías y esas fábulas y esos falsos evangelios. Te damos gracias porque en todo esto tu nombre es glorificado. Que tú seas magnificado para siempre. A ti sea la gloria.